Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, el día de hoy hablaremos acerca del capítulo 1 llamado Reforma de Pensamiento, que es la segunda parte de lo que viene siendo el libro La Vía para el Futuro de la Humanidad del autor Edgar Morin. Dice así: La crisis del conocimiento. En la medida en que son mal percibidas, infravaloradas y separadas una de otras, todas las crisis de la humanidad planetaria son, al mismo tiempo, crisis cognitivas. Nuestro sistema de conocimientos, tal y como se inculca y fija en la mente, conduce a importantes desconocimientos. Nuestro modo de conocimiento no ha desarrollado suficientemente la aptitud para contextualizar la información e integrarla en un conjunto que le dé sentido. Sumergidos en la sobreabundancia de informaciones, cada vez no es más difícil contextualizarla, organizarla y comprenderla. La fragmentación y la compartimentación del conocimiento en disciplinas que se comunican nos impiden percibir y concebir los problemas fundamentales y globales. La hiperespecialización rompe el tejido complejo de lo real, el predominio de lo cuantificable, oculta las realidades afectivas de los seres humanos. Nuestro conocimiento parcelado produce ignorancias globales. Nuestro pensamiento mutilado conduce a acciones mutiladoras. A ello se le añaden las limitaciones. Uno, del reduccionismo, que reduce el conocimiento de las unidades complejas de los elementos, supuestamente simples, que las construyen. 2. El binarismo, que descompone en verdadero o falso lo que es parcialmente verdadero o parcialmente falso, o a la vez verdadero y falso. 3. De la casualidad lineal, que ignora los bucles retroactivos. 4. Del maniqueísmo, que no ve sino oposición entre el bien y el mal. La reforma del conocimiento exige una reforma del pensamiento. La reforma del pensamiento exige por su parte un pensamiento capaz de relacionar los conocimientos entre sí, de relacionar las partes con el todo y todas las partes y todo con las partes. Un pensamiento que puede concebir la relación global con lo local, de lo local con lo global. Nuestras formas de pensamiento deben integrar un vaivén constante entre dichos niveles. Esta reforma tiene un carácter epistemológico y reflexivo. Epistemológicamente, se trata de sustituir el paradigma que impone conocer por su disyunción y reducción por un paradigma que exija conocer por la reintroducción de la reflexibilidad que requiere un permanente retorno autoexaminador y autocrítico de la mente sobre sí misma. Además, dejar de creer que hemos llegado a la sociedad del conocimiento. De hecho, hemos llegado a la sociedad de los conocimientos separados uno de otros, lo que nos impide relacionarlos para concebir los problemas fundamentales y globales, tanto de nuestras vidas personales como de nuestros destinos colectivos. Finalmente, también debemos disipar, la ilusión según la cual nuestro conocimiento, incluido el científico, es plenamente racional. De hecho, existen diversas formas de racionalidad. La racionalidad crítica, que utiliza la duda. La racionalidad teórica, que edifica teorías estudiando de forma coherente los fenómenos. La racionalidad autocrítica, consciente de sus límites y de la degradación de la racionalidad en racionalizaciones, conceptos intrínsecamente lógicos, pero no corresponden a ninguna base empírica. La razón instrumental denunciada por Adorno
y Horkheimer, que está al servicio de empresas nocivas, criminales o dementes, como los campos de concentración nazis. Así, la ceguera consecuencia del conocimiento parcelado y disperso, ceguera propia de una visión unidimensional. De todas las cosas se hermana con los espejismos de la sociedad del conocimiento y del pleno empleo de la racionalidad. Si nuestras mentes siguen dominadas por una manera mutilada y abstracta de conocer por incapacidad de captar las realidades en su complejidad y su globalidad, si el pensamiento filosófico se aparta del mundo en lugar de enfrentarse a él para comprenderlo, entonces paradójicamente nuestra inteligencia nos ciega. Una tradición de pensamiento bien arraigada en nuestra cultura y que forma las mentes desde la escuela elemental nos enseña a conocer el mundo a través de ideas claras y distintas. Nos insta a reducir lo complejo a lo simple, es decir, a separar lo que está ligado, a unificar lo que es múltiple, a eliminar todo lo que aparta, desorden o contradicciones a nuestro entendimiento. Ahora bien, el problema crucial de nuestro tiempo es el de la necesidad de un pensamiento capaz de recoger el desafío de la complejidad de lo real, esto es, de captar las relaciones, interacciones e implicaciones mutuas, los fenómenos multidimensionales, las realidades solidarias y conflictivas a la vez, como la propia democracia, que en un sistema se alimenta del antagonismo a la vez que lo regula. Pascal ya formuló ese imperativo de pensamiento que se intenta introducir hoy en todo nuestro sistema educativo, desde parvulario. Como todas las cosas están causadas y son causa, están ayudadas y ayudan, son mediatas e inmediatas, y todas se mantienen por un lazo natural, insensible, que une a las más alejadas y a las más diferentes. Considero imposible conocer las partes sin conocer del todo, así como también conocer del todo sin conocer particularmente las partes. De hecho, todas las ciencias avanzadas como la ciencia de la Tierra, la ecología, cosmología, son ciencias que rompen con el viejo dogma reduccionista de explicación por lo elemental. Consideran sistemas complejos en los que parte y el todo se generan y organizan mutuamente y que en el caso de la cosmología contemplan una complejidad que está más allá de todo el sistema. Es más, ya se han formado principios de intangibilidad aptos para concebir la autonomía, la noción del sujeto e incluso la libertad, cosa imposible según los paradigmas de la ciencia clásica. Ya ha comenzado al mismo tiempo el examen crítico de la persistencia de nuestros principios tradicionales de intangibilidad, la racionalidad y la cientificidad. Deben redefinirse y contemplarse en toda su complejidad. Este examen no afecta a los intelectuales, además a nuestra civilización. Todo lo que se ha efectuado en nombre de la racionalización y ha conducido a la alineación en el trabajo, a las ciudades dormitorio, el trabajo, transporte, sueño y vuelta a empezar, el ocio fabricado en serie, a la contaminación industrial, al deterioro de la biosfera, la omnipotencia de los estados-naciones dotados de armas de destrucción masiva. ¿Es verdaderamente racional? ¿No es urgente acaso replantearnos una razón que ha reducido en un seno a su peor enemigo, la racionalización? El conocimiento debe saber contextualizar, globalizar, multidimensionar, es decir, debe ser complejo. Solo un pensamiento capaz de captar la complejidad de nuestras vidas, nuestros destinos y relación individuo, sociedad, especie. Junto con la era planetaria,
puede intentar establecer un diagnóstico del curso actual de nuestro devenir y definir las reformas virtualmente necesarias para cambiar de vía. Solo un pensamiento complejo puede darnos armas para preparar la metamorfosis social, individual y antropológica. El pensamiento complejo también debe servirnos para tomar conciencia de las contradicciones lógicas que debemos afrontar. El orden también comporta desorden. La ciencia ilumina y ciega. La civilización contiene a la barbarie. La razón pura es sin razón. La razón y la pasión se necesitan mutuamente. El uno comporta su propia multiplicidad. Un pensamiento complejo cuyos principios hemos definido permite desarrollar la aptitud para reaccionar de forma pertinente en una situación nueva. Como ya hemos dicho, los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender. El nuevo conocimiento científico. Las reformas del conocimiento y del pensamiento no pueden sino apoyar y apoyarse en las dos grandes revoluciones científicas que han marcado el siglo XX. Hasta el siglo XIX la ciencia se construyó sobre tres pilares de certidumbre. El primero es la creencia en el determinismo absoluto, que hizo a decir a Laplace que un demonio dotado de un espíritu superior podría conocer los acontecimientos del pasado y también los del futuro. El segundo pilar es la separabilidad, la convicción de que para conocer mejor un objeto basta aislarlo de su medio de origen colocándolo en un medio artificial. El tercer pilar radica en el razonamiento por introducción y deducción, que proporciona en un método de prueba, así como rechazo a la contradicción. De hecho, la primera revolución científica, inaugurada en física por el segundo principio de la termodinámica, más tarde culminada con la microfísica y la cosmofísica, derrumbó el primer pilar, el principio del determinismo, desde ahora asociarse con un principio de desorden y un principio de indeterminación. La segunda revolución científica en la segunda mitad del siglo XX establece relaciones entre disciplinas hasta entonces separadas. Ocurre en las ciencias de la Tierra, en la cosmología y sobre todo en la ecología científica, que debe combinar conocimientos físicos, geológicos y meteorológicos con conocimientos biológicos, biología microbiana, botánica y zoología, junto con conocimientos de ciencias sociales, puesto que la humanidad se transforma cada vez más los ecosistemas y la biosfera. A estas dos revoluciones complejizadoras que aún no han determinado, cabe añadir a la revolución epistemiológica, anticipada por los pensamientos de Heráclito: despiertos duermen, vivir de muerte, morir de vida, de Pascal, sobre el tejido de contradicciones que es el ser humano, de Hegel. Nuestro pensamiento debe abrazar a los contrarios, de Marx. Las ciencias de la naturaleza abrazarán a las del hombre. Las ciencias del hombre abarcarán las ciencias de la naturaleza. La revolución se introdujo en las ciencias con Niels Bohr, que defendió la naturaleza compleja de las partículas. Comprendía dos nociones contradictorias: ondas y corpúsculos. Esta concepción surge así en la física, en la cosmología, para considerar el origen del universo. La naturaleza de lo real está en el corazón de la relación espacio-individuo, sociedad en la biología y la antropología. Simultáneamente, los científicos deberían incluir la reflexibilidad en su formación, como reclamaba Husserl hace más de 80 años. En efecto, el científico como ser humano es un individuo sujeto inmerso en una cultura que influye
aunque haya desarrollado los medios más sutiles y refinados para conocer el mundo exterior. Es ciego sobre sí mismo y sobre el propio devenir de la ciencia. Será necesario, pues, proporcionar a los científicos una cultura que englobase los trabajos de la filosofía, de la ciencia, así como de la cultura en ciencias humanas, que le permitiese concebir no sólo la penetración de las ciencias en la sociedad y en la historia humana, sino también en, en las prodigiosas transformaciones que aportan a la sociedad y a la historia de la humanidad. Finalmente, la disyunción entre ciencia y ética, necesaria en los primeros siglos de la ciencia occidental, ya no puede seguir manteniéndose, dados los profundos problemas éticos y políticos planteados por los desarrollos contemporáneos de las ciencias. Se impone una nueva deontología científica para la física, desde el arma nuclear, y para la biología, desde el descubrimiento del ADN, de la inseminación artificial, de la creación de quimeras, del bebé probeta, de la clonación y la manipulación de las células madre. En cuanto a las reformas de las ciencias humanas, hemos indicado sus principios que permitirán el autoexamen del investigador. La conciencia de los humanos o de que los humanos objeto de sus investigaciones no son oligofrénicos culturales, sino que también disponen de un saber propio, permitirían trabajar sobre lo concreto y lo complejo, y no principalmente sobre muestras de población, e indicarían a los métodos a seguir para tratar el devenir y el presente. Por su atención, gracias.